Amigos de Periodismo Libre, aunque cada vez más se ve que fue un grave error de jefe de Estado el haber invitado al señor Donald Trump a compartir los pinos, a estar cerca de los símbolos del Estado mexicano y aprovecharlo para que allá en Arizona haya presumido que fue un gran éxito, pues resulta que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El presidente Peña insiste que con el tiempo nos daremos cuenta de que fue muy acertada su decisión, que insiste que es una decisión personal, que no le aconsejó nadie más, sino que él la tomó pensando, dice él, en México. La verdad es de que esto ya le ocasionó un cambio fundamental en su estrategia que tenía sobre todo para continuar con su gobierno y para planear su sucesión. Esto es, era evidente que pensaba manejar el esquema de un presidente y dos supersecretarios, constituyendo una santísima trinidad, él, el señor Chong y el señor Videgaray. Pero resulta que el resultado de todo esto es que el señor Luis Videgaray finalmente tuvo que presentar su renuncia y con esto, pues por un lado el señor Chong se queda como el único claramente presidenciable por parte del PRI para el 2018, lo que lo hace muy vulnerable, porque los otros, incluyendo ahora al milusos el señor Meade, pues entre otros inconvenientes tiene el de ser alguien que colaboró en la administración del panista Calderón, y sería muy raro que alguien con esa característica fuera el presidente priista. También pues es alguien que por la manera de ser, de actuar, de hablar, pues no se le ven características, sino de un técnico que además se le pone en una posición donde pues va a tener que afrontar problemas muy serios, costos políticos muy serios, sobre todo porque el recorte presupuestal que se anuncia, pues evidentemente va a tener muchas consecuencias negativas que irán en contra tanto del presidente como de su ahora secretario de Hacienda. La cuestión que llama mucho la atención es la gran cantidad de alabanzas con las que se despidió a Luis de Videgaray, tanto por parte del propio presidente Peña como por parte de su señor, el señor Meade. Algunos consideran que esto no significa que el señor Videgaray entonces ya haya pasado al sepulcro político, sino que se le está preparando para algo, y ese algo es la sucesión en el Estado de México. Faltan algunos meses para que se tenga que definir esa candidatura. Posiblemente se enfríe un poco este asunto de trono, que seguramente será un asunto que no olvidaremos rápidamente, pero además pues ya el presidente Peña ha insistido que no fue culpa de Videgaray, sino en todo caso del mismo. Y Videgaray pues tiene muchos contactos, mucha fuerza en el Estado de México, pues donde colaboró desde la administración de Montiel, en la administración de Peña, y que como secretario de Hacienda pues ha tenido mucha relación y muchos apoyos hacia el gobernador Erubiel. Por lo tanto, pues resultaría un candidato que para esos grupos del poder resulta conveniente. Es inconveniente en el sentido de que es antipopular, que hay cuestionamientos sobre sus casas también en el Estado de México, pero la verdad es de que los otros que se mencionan como posibles candidatos del PRI están igualmente cuestionados o más. Incluso tienen la desventaja de no solo ser amigos del presidente Peña, como el caso de Videgaray, sino de ser incluso parientes del presidente Peña, el caso de Alfredo del Mazo Jr., el caso de Carolina Monroy del Mazo, que son algunos de los nombres que se manejan. El que sea candidato del PRI va a tener el desprestigio del PRI, el desprestigio de Peña Nieto, sea quien sea. O sea, en un momento determinado no va a importar el candidato, sino va a importar el voto duro del PRI, el dinero que maneje el PRI en su campaña y desde luego pues el que
de alguna manera, pues se ha dado a conocer pues algunas de las cosas o cualidades que se dice que tiene el señor Videgaray. Entonces no es descartable. Sobre todo, lo que sí es evidente es que se tendrán que esperar a ver qué va a suceder en los otros partidos. Realmente los candidatos que hay por el lado del Partido Acción Nacional pues también están muy limitados. No se ha definido eh, el que pues la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota acepte ser candidata al gobierno del Estado de México, y pareciese más bien que ella insiste en que no. El que se menciona José Luis Durán Rebeles pues tiene un desprestigio terrible que difícilmente podrá ganar. Se mencionan algunas personas, incluso como un expresidente municipal de Toluca y exdiputado, el señor Núñez Armas, pero pues el propio Ulises Ramírez, pero realmente son muy pocos los que tienen para presentar decentemente. El PRD está en caída, y además algo muy importante, en el Estado de México no pueden presentarse legalmente alianzas. Lo único que puede haber son candidatos comunes. Esto es, cada partido participaría con sus propias siglas, y si se decide, lo que tendría que además acordarse en poco tiempo, el presentar una candidatura común, significaría que, por ejemplo, los votos de un candidato común que tuvieran, por decir algo, el PAN y el PRD, se tendrían que contabilizar por separado. ¿Cuáles? Y esto evidentemente pues no le conviene al PRD, y no le conviene tampoco en mucho al PAN, porque se vería realmente pues, su propia debilidad. Entonces, es difícil que se dé esto, es difícil que exista pues una unidad de la oposición, y por lo menos pues se calcula que pudiera haber 4 partidos políticos con candidaturas distintas a las del PRI, y esto fragmentaría el voto. Pero lo que sea, la salida de Videgaray significa un romper el esquema que tenía planeado inicialmente el presidente Peña, y demuestra que con esto, con el hecho de que la señora Clinton decidió no aceptar su invitación, con el gran desprestigio social, el encono que ha provocado todo esto, pues las situaciones sean sumamente delicadas para el gobierno cuando todavía le quedan más de 2 años. 2 años que serán muy difíciles para un presidente que cada día pierde credibilidad y popularidad. Muchas gracias.